¿Cómo se hace la demostración? Ahí está el enunciado. Esto es exactamente lo mismo que teníamos hace un rato. Hagamos un dibujito de lo que tenemos. Lo vamos a hacer allí. Y entonces tenemos un dominio simplemente conexo. Digamos, lo vamos a dibujar así. Todo esto es el dominio D. Dentro del dominio D tenemos un contorno cerrado, simple, con orientación positiva, digamos, ¿sí? Tenemos un punto, vamos a marcarlo acá, Z0, interior al contorno C. Bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Lo que sabemos es que la función es analítica sobre y dentro del contorno C, la función f de z. ¿Sí? Y lo que queremos integrar es f de z sobre z menos z0 a la n más 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a volver al otro, a las diapositivas. Vamos a ir completando ese dibujo a medida que lo vayamos necesitando. Primero, la demostración la vamos a hacer nosotros solamente para el caso n igual a 1. La demostración para el caso general se hace en base a una cosa parecida, a unas maniobras algebraicas parecidas a las que vamos a hacer para el caso n igual a 1. Así que vale la pena más que nada ver este caso y en todo caso el otro caso más general, que es más tedioso, pero como les digo, usa las mismas técnicas que vamos a ver nosotros ahora, lo pueden consultar en los apuntes de cátedra. Entonces, para el caso n igual a 1, lo que tenemos que ver es si es cierto que la derivada, o sea, f supra 1, o sea, f' de z0 es igual a 1 factorial sobre 2pi por i por la integral sobre c de f de z sobre z menos z0 al cuadrado, porque estamos haciendo n igual a 1, diferencial de z. ¿Eso será cierto o no? Vamos a ver que efectivamente es cierto. Por un lado, fíjense que como el Z0 es un punto del interior del contorno, que es un dominio, o sea, es un abierto, hay algún entorno alrededor de Z0. Al radio S le vamos a llamar 2R porque nos va a interesar después la mitad de esa cantidad, o sea, R nos va a interesar después, que está contenido en el interior del contorno. ¿Sí? O sea que no se sale del interior del contorno. O sea, sería como que como que en este dibujo yo dijera, a ver, lo vamos a dibujar acá, hay todo un entorno alrededor de Z0 que no se sale del interior de C. Ese es entorno de radio 2R alrededor de Z0. ¿De acuerdo? Bien. Y eh, más que nada, lo que interesa es que le voy a llamar C sub R al círculo, en realidad la circunferencia, con centro Z0 y radio R, recorrido una vez en sentido positivo. Es decir, en el dibujito que venimos haciendo, sería como que yo voy a dibujar con verde esa circunferencia, ¿sí? La mitad. Lo que me interesa es que esa circunferencia está en el interior del contorno C. Esta es la que llamamos C sub R. Entonces fíjense, el recorrido con sentido positivo. Fíjense que por el principio de deformación de contornos, la forma de la integral de f de z sobre z menos z0 cuadrado, diferencial de z, ese integrando, la f es analítica sobre y dentro de todo el contorno C y sobre y dentro de todo el contorno C sub R,
Y z menos z0 es analítica en todo el plano complejo, al cuadrado es analítica en todo el plano complejo, así que el cociente este, en esa región que está entre c y c sub r, no tiene ningún problema de analiticidad, porque el único problema sería donde se anule el denominador, que es z0, que está fuera de la región intermedia entre ambos, así que puedo aplicar el principio de deformación de contornos y decir que la integral sobre c, que yo estoy queriendo ver que esto es igual a esto, es igual a la integral sobre c sub r, que dicho sea de paso tiene una parametrización más bonita que la que pueda tener c. Así que todo lo que yo pueda decir de esta función, de esta integral, lo puedo decir a través de esta integral porque son iguales. Entonces, ahora yo tengo que ver que esto por 1 sobre 2pi es igual a f' de z0. ¿Quién es f' de z0? Por definición es el límite. Voy a reservarme z como variable para las integrales, así que voy a usar la variable para el límite, la voy a tomar w. Es el límite cuando w tiende a z0 del cociente incremental en z0, o sea, f de w menos f de z0 sobre w menos z0. Cuando yo tomo cualquier w en el interior del círculo de radio r, fíjense que puedo aplicar la primera fórmula de Cauchy. Fíjense, lo vamos a ver acá. Si yo tomo, por ejemplo, a ver, vamos a tomar W aquí. ¿Sí? Y lo voy a hacer en suma esta partecita. Voy a hacer una ampliación. Acá está C sub R. Y acá está, tomo cualquier W en el interior de C sub R. Entonces yo me pregunto, ¿puedo calcular la integral de f de z sobre z menos w diferencial de z? Por supuesto que lo puedo hacer porque... ¿Con qué? A través de sobre c sub r. Lo puedo hacer a través de la primera fórmula de Cauchy, porque se cumple que f de z es analítica. Fíjense, f de z es analítica en todo este dominio, así que es analítica sobre y dentro de c sub r, el contorno de integración de esta integral. Y w es un punto interior, así que eso quiere decir que puedo aplicar la primera fórmula de Cauchy y esa integral vale 2pi por i por, acá el w está en el rol de lo que en la fórmula primera era z0, 2pi por i por f de w. ¿Sí? Así que eso precisamente es lo que estamos haciendo acá. Decir que f de w es 1 sobre 2pi por i, está despejado f de w, la integral sobre c sub r de f de z sobre z menos w diferencial de z. Eso vale para cualquier w en el interior de c sub r, en particular el z0 de este teorema está en el interior de c sub r, por cómo hemos construido c sub r, así que f de z0 es igual a 1 sobre 2pi por i por la integral sobre c sub r de f de z sobre z menos z0 diferencial de z. ¿Sí? Ambas, más que nada esta, que es un caso particular de esta sale por aplicación de la fórmula integral de Cauchy, de la primera fórmula que vimos. Y por lo tanto, estas dos expresiones, acá tengo f de w y f de z0, puedo restar las miembro a miembro, que equivaldría a restar esto menos esto. Como son dos integrales sobre el mismo contorno c sub r, podré aplicar linealidad de las integrales para juntar las dos integrales en una sola. Y entonces, y después dividir por w menos z0 esa diferencia. Y me va a quedar simplemente, bueno, voy a sacar 1 sobre 2pi por i, factor común, y el w menos z0 que estaba acá, por f de w menos f de z0, digamos la parte de las integrales, que sería integral sobre c sub r de f de z sobre z menos w menos f de z sobre z menos z0. Si uno aplica linealidad de la integral y distribuye esto, recupera exactamente este cociente incremental con estas definiciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo acá? En este integrando puedo sacar factor común f de z.
Y me va a quedar 1 sobre z menos w menos 1 sobre z menos z0. ¿Sí? O sea, 1 sobre 2pi por i por w menos z0, que ya lo copio como estaba, por la integral sobre c sub r de, saco factor común f de z por 1 sobre z menos w menos 1 sobre z menos z0. ¿Qué es eso que has puesto ahí? Me pueden llegar ustedes a preguntar. Vamos a hacer esa cuentita de cuánto vale 1 sobre z menos w menos 1 sobre z menos z0. La podemos hacer en este mismo pizarrón. 1 sobre z menos w menos 1 sobre z menos z0. Acá, ahí he anotado 1 sobre z menos w menos 1 sobre z menos z0. Puedo sacar como un denominador z menos w, z menos z0 y hacer las maniobras algebraicas. Acá me va a quedar z menos z0 menos z menos w, que con este menos va a ser menos z más w. Cancelo z con z y me queda w menos z0 sobre el producto z menos w, z menos z0, que es lo que tenemos allí en este pizarrón, en las diapositivas, ¿sí? La variable de integración es z, o sea, z se mueve sobre el contorno de integración c sub r. W está en el interior, Z0 está en el interior. Si W está fijo por un rato, yo después lo voy a hacer tender a Z0, pero si tomo cualquier W fijo, S, digamos, la expresión W menos Z0 es una constante respecto de la variable de integración Z. Y resulta que esa expresión, este factor del numerador W menos Z0, al ser constante respecto de la variable de integración, sale fuera de la integral y se cancela. ¿Y qué va a quedar? 1 sobre 2pi por i, por la integral sobre c sub r de f de z sobre 1 sobre z menos w por z menos z0. Pero resulta que siempre que yo tomo tres complejos w, z y z0, que hagan que ese denominador no se anule, o sea, w distinto de z y z distinto de z0, esa fracción 1 sobre z menos w, z menos z0, se puede descomponer como la suma de estas dos fracciones, 1 sobre z menos z0 al cuadrado, más w menos z0 sobre z menos z0 al cuadrado, z menos w. ¿De dónde sale esto? Bueno, hagamos la maniobra algebraica para que ustedes se convenzan de que opero esto. Fíjense que el común denominador es esto. Lo podemos hacer hasta mentalmente, porque común denominador es esto. Cuando lo divido por esto va a quedar z menos w. O sea que acá es como que hubiera, si multiplico y divido por z menos w, me quedan los dos denominadores y acá me queda z menos w arriba. Y los dos denominadores quedan igual y acá me queda w menos z0. Al hacer la suma z menos w más w menos z0, me queda z menos z0, toda esa suma, dividido el denominador común que es z menos z0 al cuadrado, z menos w. Cancelo el z menos z0 de arriba con el cuadrado del z menos z0 de abajo y me queda 1 sobre z menos z0 por z menos w. Hagan esas cuentas algebraicas si quieren y van a ver que obtienen esto. Es sencillo de hacer. Pero ¿para qué me sirve? Porque yo estoy resolviendo, bueno, todo esto queda como está. Integral sobre c sub r de f de z por, esto ya salió, digamos, se canceló con esto, 1 sobre z menos w, z menos z0, que es todo esto. Por lo tanto, si multiplico a ambos por f de z, tengo el integrando y aplico la linealidad de la integral. Eso es lo que voy a hacer en la diapositiva que sigue. Y eso, recuerden que todo eso corresponde al cociente incremental. O sea, el cociente incremental es igual a esto, donde ya he cancelado esto con esto, y he reemplazado a 1 sobre z menos w por z menos z0 por esto y aplico la linealidad de la integral. ¿Sí? Y entonces me queda 1 sobre 2pi por i por la integral de todo eso por f de z diferencial de z, que, como les digo,
distribuyo el f de z y aplico linealidad de la integral. Y me quedan dos términos sumando. Por un lado, 1 sobre 2pi por i, por la integral sobre c sub r de f de z sobre z menos z0 al cuadrado, más. Para la otra integral voy a sacar fuera de la integral, porque es respecto de z, w menos z0 sobre 2pi por i por f de z sobre z menos w. Y por z menos z0 al cuadrado. O sea, distribuyo esto, aplico linealidad y después distribuyo esto y me quedan esa expresión. O sea, el cociente incremental es la suma de estas dos expresiones 1 y 2. ¿Qué pasa con la expresión 1? ¿Es función de w? No, es una constante respecto de w. Yo en el cociente incremental, para obtener la derivada, tengo que hacer tender w a z0. Así que me pregunto, ¿esto depende de w? No, es un numerito complejo fijo. No depende de w. Así que el límite de esa expresión cuando w tiende a z0 es ni más ni menos que la expresión. El límite de una constante es la misma constante. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy queriendo ver si existe la derivada, es decir, si existe el límite cuando w tiende a z0 del cociente incremental. Como el cociente incremental es una suma de dos cosas, veo si individualmente cada una de ellas tiene límite. Si las dos tienen límite, puedo decir que el límite del cociente incremental es la suma de los límites estos. Ya he visto que la 1 sí tiene límite y vale, ahí tengo lo que vale el límite de la primera expresión cuando w tiende a z0. La segunda es un poquito más elaborada porque sí depende, esta expresión 2 depende de w. Hay w afuera de la integral y lo más grave, hay w adentro de la integral. Fíjense que yo estoy viendo que la expresión 2 es en realidad el producto de esto. ¿Qué le pasa a esto, w menos z0 sobre esa constante 2pi por i, cuando w tiende a z0? Y lo de abajo es una constante y lo de arriba w tiende a z0, quiere decir que w menos z0 tiende a 0. Por lo tanto, este primer factor de la expresión 2 es un infinitésimo. ¿Cómo podemos saber qué pasa con el límite de todo esto? Acá tengo la expresión 2, el producto de esto, que depende de w y es un infinitésimo en w, por esto otro que depende de w. No sabemos si es un infinitésimo y tenemos la desventaja de que el w está en un denominador, así que si w tiende a z0, no sé qué puede pasar con esto, pero en realidad no nos vamos a hacer mucho problema porque tenemos un resultado previo que nos ayuda perfectamente a dilucidar qué pasa con esta expresión que multiplica este infinitésimo. Resulta que esta expresión configura una función de w que vamos a ver que hay un entorno alrededor de z0 en el cual tiene módulo acotado. Entonces ahí voy a aplicar aquel viejo resultado que dice que un infinitésimo multiplicado por una función de módulo acotado es un infinitésimo. Multiplicado por una función que en algún entorno del z0 al que estoy tomando el límite tiene módulo acotado, ese producto es un infinitésimo. El entorno justamente va a ser el entorno de radio r sobre 2 alrededor de z0. Fíjense que en este dibujo, acá en la parte esta, ¿sí? Yo tenía z0, era el centro de la circunferencia. A ese radio lo voy a dividir por 2 y voy a considerar el entorno de radio r sobre 2. O sea, este es el entorno de radio r sobre 2 alrededor de z0. Y eso es lo que voy a llamar G, conjunto G. Es ese entorno, ¿sí? O sea, el entorno es todo lo que está adentro. ¿Qué es lo que está pasando allí? Vamos a ver. Voy a definir una función G minúscula que vaya con dominio ese entorno hacia los complejos, simplemente mirando esto. O sea, a esta parte la voy a llamar G de W definida en ese entorno. ¿De acuerdo? Depende de W, está clarito.
Resulta que la función f es analítica, ya sabemos que es analítica en todo el dominio D principal que estamos usando aquí, así que en particular es analítica sobre cada punto del contorno C, y si es analítica es continua en el conjunto, en el contorno C sub R. O sea, f analítica en C sub R, f continua en C sub R. Y C sub R compacto, funciones continuas sobre compacto, son de módulo acotado, es decir, existe un m positivo tal que para cualquier z sobre el contorno C sub R, el módulo de f de z sea menor que m. Eso es un resultado que ya hemos deducido hace rato en el capítulo de funciones. Por otro lado, fíjense, ¿cuánto vale para cualquier z en el C sub R el módulo de z menos z0? O sea, estoy viendo término a término qué pasa con el integrando que define a g de w. La f de z tiene módulo acotado por algún m. El z menos z0 tiene módulo que vale exactamente r, porque z menos, para cualquier z en C sub R, z0 es el centro de la circunferencia y z está sobre la circunferencia, la distancia es igual al radio de la circunferencia, que es r, o sea que al cuadrado es r cuadrado. Módulo de z menos z0 al cuadrado es r cuadrado. Lo único que falta es ver qué pasa con z menos w, con el módulo de z menos w. Si yo tomo cualquier w en G, cualquier w dentro de ese entorno, y cualquier complejo dentro de sobre C sub R, vamos a ver dibujito, lo vamos a hacer acá con verde. Yo tomo algún W, digamos, voy a borrar este otro W que aquí no me sirve. Voy a tomar un W cerca, o sea, dentro del entorno del radio R sobre 2 en G, voy a tomar W. Y voy a tomar cualquier punto sobre la circunferencia C sub R, digamos Z. Y mido distancia de Z a W. Creo que el dibujo es suficientemente explicativo de que esa distancia va a ser mayor. ¿Qué es lo más cerca que puede estar un Z con un W? Y cuando ambos estén en una posición radial respecto de Z menos Z0, esa sería la menor distancia posible. Así que desde un Z cualquiera sobre la circunferencia hasta W es mayor o igual que el diámetro, que el radio, digamos que esto, el ancho de esta corona. Recuerden, todo esto era R y esto es R sobre 2, así que el ancho de la corona es R sobre 2. Lo más cerquita que puede estar un punto del contorno C sub R con un punto del conjunto G es, y de hecho puedo poner incluso mayor que R sobre 2. ¿Sí? Eso se puede incluso demostrar formalmente por propiedad triangular, pero es fácil y creo que el dibujo nos convence enseguida de eso. Es decir, para todo W en G y todo Z en C sub R, la distancia entre Z y W es más grande que R sobre 2. Por lo tanto, si yo tomo cualquier Z en C sub R, debería decir ahí, y W en G, ya tengo expresiones para el módulo del, fíjense, G de W tiene este integrando. Yo tengo ya acotados los módulos de los tres factores del integrando. El que está arriba lo tengo acotado superiormente al módulo. A este es una constante y este está acotado inferiormente. Como está en el denominador, me sirve, digamos, de ahí obtengo una cota superior. Y por lo tanto, voy, digamos, a combinar todo eso para decir, todo el integrando que define a g de w es menor o igual en módulo que, bueno, el f de z es menor o igual que m.
el z menos z0 al cuadrado es r cuadrado. Y el z menos w es r sobre 2. Ese 2 salta para acá arriba. Y como estaba en el denominador, justamente el hecho de que sea mayor acá hace que sea menor o igual. Y eso es igual a 2m sobre r al cubo. Por lo tanto, el integrando de esta integral tiene módulo acotado. Acotado por esa cantidad. Lo que interesa es que tiene módulo acotado y por lo tanto podemos aplicar, eh, perdón, digamos, el integrando tiene módulo acotado por esta cantidad. Entonces la integral, que es g, tiene módulo acotado de acuerdo a la desigualdad de ml por la cota superior para el módulo del integrando, que ya sabemos que es 2m sobre r cubo, por la longitud del contorno c sub r, que es 2pi por radio. Independientemente de cuál sea el valor, lo que nos interesa es que la función g, así definida, en este entorno tiene módulo acotado. Y como ya sabemos que la otra parte de esta expresión 2 es un infinitésimo, infinitésimo por función de módulo acotado es un infinitésimo, por lo tanto el límite de esto cuando w tiende a z0 existe y vale 0. Así que el límite de esto existe cuando w tiende a z0 y vale la suma de los límites. Este límite vale 0 y este límite valía esto, así que la derivada vale eso. Y es lo que queríamos demostrar en la fórmula generalizada de Cauchy, caso n igual a 1. ¿Cómo usamos la fórmula generalizada de Cauchy? La usemos en un ejemplo para cualquier entero n, cualquier complejo z0 y cualquier circunferencia con centro z0 y radio r arbitrario positivo que tenga orientación positiva, vamos a ver cómo podemos usar la fórmula generalizada de Cauchy para calcular el valor de la integral sobre c sub r, o sea, sobre ese contorno, de z menos z0 a la n diferencial de z. O sea, estamos por obtener una fórmula interesante porque cuando n sea positivo, ¿cuánto valdrá la integral de esta función? Cuando n sea negativo, sobre todo, ¿cuánto valdrá la integral sobre una circunferencia de radio r alrededor de z0? Si n es mayor o igual que 0, la función integrando es un polinomio, analítica en todo el plano, o sea que es analítica sobre y dentro de c sub r por el teorema de Cauchy-Gursat, la integral vale 0. No es sorprendente. Si n vale menos 1, ya hemos visto, ¿no? Si n vale menos 1, tengo que hacer la integral sobre c sub r de diferencial de z sobre z menos z0. Lo hemos hecho por parametrización, pero lo hagamos por fórmulas de Cauchy. La primera fórmula, justamente, alcanza con tomar la función f de z igual a 1, constantemente 1, y z0 el propio z0. Entonces la integral por primera fórmula de Cauchy vale 2pi por i por f de z0, pero como f de z es una constante, f de z0 vale esa constante que es 1, y por lo tanto ahí tenemos el valor que coincide con lo encontrado por parametrización. Y si n es menor que menos 1, por ejemplo, 1 sobre z menos z0 al cuadrado podría ser el integrando cuando n es menor que menos 1 al cuadrado, al cubo, a la cuarta. Bueno, voy a llamar m al número menos n menos 1, o sea, a n le voy a cambiar el signo y le voy a restar 1 y eso me va a dar un número mayor o igual que 1 y por lo tanto la integral de z menos z0 a la n es lo mismo que la integral de 1 sobre z menos z0 a la m más 1, simplemente haber cambiado de nombres las cosas. Y esta tiene la forma de lo que uno puede calcular por las fórmulas integral, la generalizada de Cauchy. Tomamos f de z igual a 1, z0 en el rol de z0 y el m en el rol de aquel n de la fórmula. Lo que interesa es que como m es mayor o igual que 1, la derivada mésima de la función f, que es 1, ya la primera da 0 y cualquiera de las sucesivas va a dar 0, o sea que vale 0 f a la m de z0 y por lo tanto la integral de z menos z0 a la n, donde n es negativo, menor que menos 1, vale
m factorial, perdón, vale 2pi por i sobre m factorial, sería la fórmula, por f supra m de z0, que es 0, así que directamente da 0. Moraleja, esta integral, el único caso en el que no da 0 es cuando n vale menos 1. Cuando n es muy grande, si la expresión z menos z0 está en el denominador y el exponente es más grande que 1 en el denominador, da 0. Y si el n es mayor o igual que 0, también esta integral da 0. El único valor de n para el cual la integral no da 0 es para menos 1 y queda igual a 2pi por i.